Mi investigación en 1967 fue sobre clonación de células madre, que son células embrionarias. Puse una sola célula madre en una placa. Se divide cada 10 o 12 horas. Así que primero es 1, 2, 4, duplicando y duplicando. Y después de una semana, había 50.000 células en una placa de Petri. Todas las células son genéticamente idénticas, porque provienen de uno de los padres. Entonces, tengo 50.000 células genéticamente idénticas. Las dividí en 3 placas de Petri diferentes, pero cambié el medio de cultivo. Ese es el entorno en el que viven las células. Es el equivalente a la sangre. Entonces, en el entorno A, las células forman músculos. En el entorno B, las células genéticamente idénticas, en un entorno diferente, forman hueso. Y en el entorno C, forman células grasas. Entonces, el destino de las células, músculo, hueso, grasas, no se basó en la genética. Todos tenían los mismos genes. Se basó en el medio ambiente. Entonces dice, bien, unas células en una placa de Petri, en el ambiente de cultivo, ¿qué diablos tiene que ver conmigo? Cuando te miras en el espejo y te ves a ti mismo o a ti misma, ves a un humano mirando pensando, oh, un organismo. Es una percepción errónea. Un humano está compuesto de 50 billones de células. Las células son la entidad viviente. Cuando digo la palabra Bruce, esta es una palabra que eso cubre una comunidad de 50 billones de células individuales y sensibles. Entonces, el punto es simple y divertido. Un ser humano es una placa de Petri cubierta de piel. No hay diferencia para la célula si está en el plato de Petri o en el plato de piel. El destino de la célula no está controlado por los genes. Está controlado por la composición del medio de cultivo. En tu placa de Petri cubierta de piel, el medio de cultivo se llama sangre y el cerebro es el químico que determina cuál es la composición de esa sangre. ¿Qué química debe poner el cerebro en la sangre? Y yo digo, eso se basa en la percepción de la mente. Si abro los ojos y veo a alguien que amo, el cerebro libera la química relacionada con el amor, que es la dopamina, el placer, la oxitocina y la unión con la persona que amo. La vasopresina, un químico en mi sangre que hace que mis células se vuelvan más atractivas para mi pareja. Y la hormona del crecimiento se libera cuando estás enamorado. Y eso por su nombre dice y hace que te vuelvas saludable. Y por eso digo, cuando una mente percibe el amor, la química de ese cerebro es la química que mejora su vitalidad. Por eso cuando las personas están enamoradas, brillan. La misma persona, si abre los ojos y ve algo que los asusta, no liberará la misma química que en el amor. Si tienes miedo, liberas hormonas de estrés y agentes inflamatorios que afectan el sistema inmune. Pienso, oh Dios mío, si abro los ojos y veo algo que me asusta, entonces la cortisona y la noradrenalina y los agentes inflamatorios llamados citocinas se liberan en el medio de cultivo, una composición diferente del medio de cultivo. Cuando tenemos miedo, estrés, las hormonas del estrés apagan el sistema inmune. Son tan efectivas para apagar el sistema inmune que los médicos usan las hormonas de estrés terapéuticamente
lo que significa que si quiero trasplantar un órgano extraño a un receptor, no quiero que el sistema inmune del receptor rechace ese órgano. Así que le doy hormonas de estrés al receptor antes de trasplantar el órgano. Ya que es tan eficaz para apagar el sistema inmune, permite que el órgano se adhiera antes de que el sistema inmune se active. Bueno, si están usando hormonas de estrés terapéuticamente para apagar el sistema inmune, ¿qué significa eso para la persona promedio? Que ahora sufre de estrés las 24 horas del día. Y la respuesta es que estamos hirviendo nuestro sistema inmune todos los días. Ese sistema inmune previene el cáncer todos los días. Las personas crean células cancerosas, pero un sistema inmune saludable las eliminará. Tenemos 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional. El estrés físico, por supuesto, es trauma, lesiones, accidentes, caídas. El estrés químico es resfriado, infecciones bacterianas, niveles de azúcar en la sangre, resacas. Y el estrés emocional, tragedias familiares, segundas hipotecas, padres solteros, fondos de retiro. Todas esas cosas desequilibran el cerebro y el cuerpo. Así que es una combinación de todas esas cosas, con afecciones crónicas. Cuando hablamos de ansiedad y depresión, ambas se ven exactamente igual en un escáner cerebral funcional. La ansiedad es cuando estamos fuera de balance, y cuando estamos fuera de la homeostasis o estamos fuera de balance, activamos lo que se llama la respuesta al estrés. Y cuando se activa la respuesta al estrés, movilizamos enormes cantidades de recursos del cuerpo para alguna amenaza en nuestro entorno externo. Encendemos ese sistema nervioso simpático o el sistema nervioso de lucha o huida. Al movilizar toda esa energía, por supuesto, eso le da al cuerpo una descarga de adrenalina. El sistema inmune se suprime porque la energía utilizada por él es tan grande que interferirá con nosotros, evitando ese tigre de dientes de sable. Piensa, cuando una persona está enferma, tiene tan poca energía que a veces no puede levantarse de la cama. Y yo digo, sí, el sistema inmune usa mucha energía. Si estás usando los recursos del cuerpo para alguna amenaza externa a corto plazo, eso es genial. Cuando el estrés ha terminado, el cuerpo vuelve a la homeostasis y, por supuesto, el cuerpo vuelve a acumular sus recursos. Pero si sigue activando esa respuesta al estrés y no puede desactivarla y está movilizando toda esa energía para alguna amenaza en su entorno externo, no hay energía en su entorno interno para el crecimiento y la reparación. No hay energía para proyectos de construcción a largo plazo. Es como si hubiera una guerra allá afuera y envías todas las tropas y no hay seguridad nacional. Y cuando eso sucede, los niveles de melatonina bajan, lo que significa que no puedes dormir. Porque si hay un depredador, ¿por qué ser vulnerable en medio de la noche? Debes mantenerte despierto y entonces el gen de supervivencia se activa y nos metemos en grandes problemas. Entonces, si no es un depredador que está en la cueva o fuera de la cueva esperándote, lo que fue muy beneficioso hace miles de años. Pero ¿qué pasa si es tu compañero de trabajo, el que está sentado en el cubículo junto a ti, quien te molesta y desprecias? Bueno, ese sistema nervioso primitivo, que alguna vez fue adaptativo, ahora está muy inadaptado. El mundo de hoy es estrés 24/7 por 365. Nuestra biología nunca fue diseñada para estar en estrés perpetuo. Y yo digo, ¿por qué es un problema
Las hormonas del estrés están apagando el sistema inmune. El miedo es la fuente principal de las hormonas del estrés. Entonces, el miedo es la causa de la crisis de la salud actual. El estrés es la epidemia del siglo XXI. Organización Mundial de la Salud. Cuando vives en estrés, lo desconocido es un lugar muy aterrador. Entonces, las personas se aferran a su miedo, a su culpa, a su tristeza. Prefieren aferrarse a eso que arriesgarse a la posibilidad, porque en la supervivencia o en el estrés no es momento para crear, no es momento para imaginar, de aprender, no es momento de abrir tu corazón, no es momento de reflexionar, no es momento de quedarse quieto. Es tiempo de correr, pelear o esconderse. Y cuando se activa el sistema nervioso primitivo, toda su atención está en su mundo exterior, donde el peligro está en la persona, cosa o lugar. Nos centramos en la materia. Limitamos nuestro enfoque en las cosas y personas. Ponemos atención en el entorno. Y cuando vivimos con las hormonas del estrés, la atención no es puntual. Nos obsesionamos con el tiempo, el cuerpo, el medio ambiente y el tiempo. El estrés provoca enfermedad. ¿Qué tanta enfermedad? Más del 90% de las enfermedades de este planeta hoy en día se basan en el estilo de vida y el estrés, no en la genética. Un pequeño porcentaje de la población puede afirmar que su mala salud es porque tiene genes malos. Pero ¿qué pasa con el 90% de la población que está causando la crisis de atención médica? No tiene nada que ver con los genes y todo que ver con el estilo de vida y nuestra conducta. La pertinencia, esas son cosas que podemos controlar. Cuando se enciende la respuesta del estrés y no puedes apagarla, ahora se dirige a la enfermedad, porque ningún organismo puede vivir en modo de emergencia durante periodos prolongados de tiempo. Las condiciones crónicas requieren un cambio de estilo de vida. La persona debe empezar a tomar diferentes decisiones. Deben cambiar la forma en que piensan, en que sienten, y eso requiere que tomen conciencia de cuán inconscientes estaban. El hecho de que podamos activar la respuesta al estrés con solo pensar, y es un hecho científico que los efectos a largo plazo de las hormonas del estrés regulan los genes para crear enfermedades, por la naturaleza misma de esos químicos, nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Así que si nuestros pensamientos pueden enfermarnos, ¿es posible que también nos curen? Compramos el miedo porque los programas de las personas nos dicen que debemos tener miedo. Vemos la televisión, leemos las noticias y el miedo está en todas partes. Miedo, témanle a esas personas, teman a los delincuentes, teman a los terroristas. Ten miedo, ten miedo. Estamos siendo programados para tener miedo. En el estrés, las hormonas constriñen los vasos sanguíneos y el cerebro consciente y nos empujan a la reacción que es tan rápido como cualquier cosa que podamos hacer, pero nos hace menos inteligentes. Entonces, el miedo no solo deteriora nuestros sistemas de salud, sino que crea una población menos inteligente. Y el hecho es que nos hemos vuelto impotentes en nuestro propio mundo, debido al miedo y a que renunciamos a nuestro poder. Y el cáncer, por supuesto, cada vez que una persona escucha la palabra cáncer y se le da ese diagnóstico, la primera emoción que siente es el miedo. Obtienen el diagnóstico del miedo
De repente su cuerpo está alterado internamente, miran al médico, toman una instantánea de ese momento, están creando un recuerdo a largo plazo. Cuando piensan en lo que dijo el médico, condicionan su cuerpo para convertirse en la mente del miedo. La gente, cuando escucha la maldición vudú, cuando reciben la sentencia de muerte, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12 meses de vida, esa información entra directamente y comienza a programar su sistema nervioso autónomo para ese resultado. Ahora bien, no hay nada de malo en eso. El problema es que la persona está en guerra consigo misma porque está esperando que cambie el diagnóstico para sentir el alivio del miedo y el vacío que está experimentando. Porque si hacemos una pausa por un minuto y consideramos cuál es la verdadera moneda de la salud, creo que es la energía. Pero cuando nos detenemos y pensamos en la energía, cuando no tenemos energía, todo es más difícil. Cuando estás cansado, eso afecta a los alimentos que eliges. Bien sea que te levantes del sofá y salgas a caminar o no, el trabajo que buscarás, las amistades que haces, tu forma de hablar y tu forma de hablarle a los que amas en el mundo, a un nivel físico, cuando estamos en el dominio del sistema nervioso simpático, cuando estamos en esa zona roja, lo único que la ciencia sabe que nos sacará de eso es extender la longitud de nuestra exhalación. Entonces, el otro brazo del sistema nervioso se llama sistema nervioso parasimpático. Es el brazo del descansar, digerir, reparar y reproducir el sistema nervioso. Y desde ese lugar, nuestro cuerpo puede trabajar de manera increíblemente eficiente. Podemos utilizar nuestra grasa corporal de manera efectiva, como combustible, y es porque está recibiendo el mensaje de que estás a salvo. Necesitamos tomar conciencia de la respiración, es decir, necesitamos respirar diafragmáticamente. Cuando inhalas por la nariz con la inhalación, el estómago comienza a sobresalir. Hay una pausa suave al final de esa inhalación y luego exhalas lentamente. Otra vez a través de las fosas nasales y el estómago vuelve hacia la columna vertebral. Si puedes aplicar este estilo de respiración, tu cuerpo recibe el mensaje a través de su sistema nervioso de que estás a salvo. El corazón comienza a ordenarse, se pone rítmico y envía una señal muy fuerte al cerebro, y la persona comienza a relajarse, comienza a sentirse segura. Todo cambia, porque comienzas a cambiar la respiración. Un punto interesante, Tim Harnish, un médico en San Francisco, hizo un estudio maravilloso. Trabajó con pacientes con cáncer de próstata. Lo que hizo fue dividir a sus pacientes en 2 grupos. Antes del experimento de los 90 días, leyeron la genética de ambas poblaciones. Luego, un grupo recibió tratamiento farmacéutico convencional, regular, y el segundo grupo fue el grupo experimental. ¿Y qué hizo este grupo? Les enseñó técnicas de reducción de estrés, les enseñó a meditar y les enseñó a tener una mejor alimentación. Y después de 90 días, leyeron los genes de ambos grupos. En el grupo que recibió tratamiento convencional, los genes permanecieron esencialmente igual, como estaban durante 90 días. Pero en el grupo que cambió su estilo de vida, 500 genes cambiaron su función en 90 días. La mayoría de los genes estaban contribuyendo al cáncer. Con solo cambiar el estilo de vida, con solo cambiar su alimentación, se restableció la genética de ese individuo y los llevó hacia la mejor salud. La respiración sabe profundizar más que la mente. Wim Hof.